supongo que habrás aparecido de negro a, a pantalla, que ¿cómo se llama? De fundido negro a, de- a eso. Dilo tú. No sé lo que me quieres decir. Yo lo que sé es que Manolo, que acabo de ver la puntita nada más, que decía el chiste, la puntita de la manta, la Tengo una puntita de la sí, manta. señor. Claro, ahora. Porque hace Ahí frío, está frío en las piernecitas. el señor Manolo Gallego. Tengo que contar, bueno, ya lo habéis visto a los espectadores de la transmisión en Facebook de esta nueva edición de Es lo que hay, aquí para Radio Clara. En unos momentos nos vamos a la radio. Pues como es así de peculiar, el hombre, pues es gallego, ya, con eso ya os lo he dicho todo, ¿no? Siendo galego, pues Vale. ya se sabe. El hombre anda, en vez de traerse su jersey de esquí, que es cuando tocaba, Manolo, a ver si aprendes. Esto es un jersey de esquí, a ver si se ve bien. Esto es un jersey de esquí como toca, en Tenía el momento que toca, que es en el momento de la nieve, no hoy. tenía que ¿Dónde te has dejado el jersey de esquí? A ver, ¿dónde te lo has dejado? tenía Seguro que eras un que dominguero de la nieve que te has ido a Barracas ahí a montar el atasco. Yo me pongo la manta donde tengo frío, es decir, en las piernas. Tú te llevas la manta a la cabeza, ya lo sé ya. Y en la cabeza también me la lío de vez en cuando. Claro, claro que sí. Vamos a ver. Así que bueno, Mira, me has pues he hecho de hecho los chistes de rigor acerca de, me has ay hecho- Dios mío, qué frío, qué frío, qué frío. Se nos han congelado hasta las ideas. Pues empezamos cuando quieras. Espérate hablando de frío, que tengo una ventana abierta, me acabo de dar cuenta, voy a ver si la cierro, hay porque que estoy ser, aquí un hay que ser congelete. torpe para llevar un jersey de invierno y tener la ventana abierta. Es que Bueno, esto es no es Carlos. torpeza, es básicamente poder respirar. Si Ya sabes, Carlos se pone un suéter de un el jersey vicio, ya sabes lo que pasa, que el vicio es muy grande. Entonces, claro, pues hay que compatibilizar las dos cosas. Pero bueno, no hemos venido aquí para hablar de nuestros estilismos, como todo el mundo evidentemente imaginará, sino que hemos venido aquí para hablar de otras cosas, ¿no? pues eso, nos vamos a la radio, que es a lo que hemos venido. No Vamos voy a a, la radio, va. no voy a A blasfemar ver si otra vez grabamos un día más. por culpa de estos auriculares, pero un día lo haré en público, ¿eh? Pues como saques tu arsenal de palabrotas dedicadas a auriculares que no funcionan bien, Me lo sé, a sonidos de la radio que tampoco funcionan bien, aparatejos que de pronto se corta un canal y cosas de esas cosas que no pasan en la gente de la radio, pues madre mía, no acabamos. que me sé muchos tacos, ¿eh? Sí, sí, estoy segurísimo que tienes una retaíla ahí, una retafila, como se decía antiguamente. Bueno, vamos a la radio. Venga, cuando tuvieras. Carlos Montouto, buenos días. Hola, buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que estéis menos congelados que nosotros y que Naturgy pues no os haya cortado la luz ni os haya dejado como a tantas y tantas familias como 20.000 allí en la Cañada Real por poner uno de tantos sitios en donde están produciendo cortes de suministro o que el corte de suministro no sea producido como en otras poblaciones como consecuencia del aislamiento que se está padeciendo a consecuencia del temporal de nieve que, como hemos visto en toda España, pues ha asolado a una buena parte de la piel de toro. No a toda, porque viendo los telediarios pareciera que es que, como nieva en Madrid, nieva en toda España. Ya sabemos aquello de que es que Madrid es España, ¿no? Y Entonces, claro, España, o sea, como Madrid España es en Madrid. España, si pasa en Madrid, pasa en España. Entonces, pues bueno, pues va a ser que no pasa en toda España, pasa en donde ha pasado, que ha sido muchos territorios, es verdad, pero no en toda España, ¿eh? Bien, dicho lo cual, que se dice, vamos con lo que teníamos previsto, que no era hablar del temporal. De todas maneras, te quería decir que a mí ni Naturgy, ni Iberdrola, ni Fenosa, ni el otro me va a cortar la luz porque un señor se cree eso de las cooperativas de consumo y está en una de ellas que se llama Son Energía, o Son Energía, pues sí, que por cierto no han subido sus tarifas. Así que los que sois, No como otros. no como otros, los que sois tan alternativos, tan rojos y tan eso, pero estáis enganchados a la multinacional que os roba y ahí seguís por no hacer un papelito, que solo es hacer un papelito para cambiarse de compañía, pues no digo el taco porque me los tienes prohibido, pero os fastidiáis así en plan fino. Pues sí. A ver, en parte nos quejamos de vicio,
Este país somos así, señora. Es más, nos creemos que es que Iberdrola o Naturgy, o bueno, Naturgy que es Iberdrola en realidad, es la comercializadora de Iberdrola, ¿no? Que ha hecho No, una trampa, ha inventado, bueno, ¿cómo que no? no, Ha no, inventado, no lo no, líes, Fenosa. bueno, vale, sí, Iberdrola es Iberdrola. Iberdrola sí, como distribución, Iberdrola es pura energía, es producción. verdad. La Vale. comercialización es pura energía. Bueno, es que ahora lo explicamos, ¿no? Pero simplemente esta salvedad. Es que desde hace unos años los listillos de las eléctricas han Sí, diversificado el negocio y entonces, en lugar de actuar como suministradora y comercializadora al mismo tiempo que lo que venían haciendo tradicionalmente y comerse el marrón de la gestión eso es. del cobro o corte de suministro, lo que hace es que han creado empresas pantalla o empresas paralelas, Sí. efectivamente, Iberdrola es pura energía, Endesa es, o la otra, ¿cuál es? La que he dicho antes, Fenosa es Energy, Naturgy, perdón. Eh, sí, eso es, eso Pero es. no lo liemos por si lo decimos mal. En cualquier caso, da igual. Lo que Sí, el que han fondo. creado empresas pantalla con el tema este. Entonces, esto genera una desprotección de los usuarios finales del mercado libre de energía, en donde por mucho que tú le reclames o te pelees con la comercializadora, que es con la que al final tienes que tratar, al final el problema es, sobre todo en temas de cortes de suministro, es un problema de la suministradora, que es el que decide cortarte. Y tenemos la creencia popular estúpida de igual que le damos, a veces convertimos en personas y le atribuimos sentimientos a los animales o a las cosas, cuando no son personas, y los animales pueden tener sentimientos, no lo dudo, pero las cosas evidentemente no, pues de la misma manera le atribuimos una especie de condición mitológica de empresa pública a empresas que no son públicas, que son empresas privadas, como el bar de la esquina. O sea, es que no tiene más. Sí que es verdad que hay una intervención del Estado en cuanto a regulación de precios en parte, en cuanto a regulación de condiciones, en las que ellos se amparan habitualmente para que cuando discutes con este tipo de suministradoras de energía, pues parezca que es el Estado el que está detrás, y de hecho utilizan, se enmascaran mucho la imagen de papá Estado, como si fuera una empresa estatal, pero no son empresas estatales. No es que porque ellos lo digan, lo que ellos digan va a misa. Y, a ver, el tema de las eléctricas clama al cielo ya desde hace mucho tiempo en relación a la falta de tutela que los consumidores usuarios de sus servicios tienen, igual que se ha protegido, ha tenido que intervenir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se protejan los derechos de los usuarios y consumidores de banca, por ejemplo, en el mercado hipotecario. Pues ya iría siendo hora de que alguien le diga a estos señores que la forma en la que trabajan y actúan de manera tan imperativa está completamente fuera de los parámetros de la ley, y esto es justamente de lo que queríamos empezar a hablar hoy a propósito de todo lo que está sucediendo, sucede y viene sucediendo en la Cañada Real de Madrid, ¿no? Pues empezamos por ahí, por la Cañada Real de Madrid. Pues sí, porque, a ver, todo el mundo creo que sabe ya, porque se ha convertido en un sainete televisivo, que desde hace más de 3 meses esa parte concreta dejada de la mano de Dios en materia de acumulación de viviendas insalubres, que era el problema original, con mucha acumulación pues eso, de viviendas muy inestables, con propiedades muy poco claras, con asentamientos muy al estilo de los pueblos jóvenes que se llaman en América, en la América Andina principalmente, en donde el que llega, pues bueno, pues si puede montarse allí aunque no tenga derechos, pues un terrenito, o alquilar una casa de bajo coste aunque no tenga cédula de habitabilidad, etcétera, etcétera, pues coge y se mete allí. ¿Por qué? Porque es el único sitio donde puedes pagar o ni siquiera pagar, pero vivir cerca de la capital de España, cerca de Madrid. Esto, si no recuerdo mal, está en el término de Bacías, Rivas, Madrid, qué casualidad. Son 5 municipios. Cogen. Afecta a varios, sí, mm, pero este es uno de ellos, ¿no? Que, sí, como es sabido, es bastión de Izquierda Unida y Podemos desde hace muchos años dentro de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues como digo, esto es una situación
muy conocida sobradamente por la espectacularización y constante criminalización que se venía haciendo de esa barriada o de ese asentamiento, para ser más exactos, desde hace años por parte de las televisiones con la excusa de la proliferación del tráfico de drogas en esa zona. Luego, sabiendo lo que estaba pasando allí, nos hemos encontrado con que ha llegado la pandemia. Nos hemos encontrado con que de pronto ahora pues han caído las temperaturas estrepitosamente de una manera exagerada, y aquello que ya se ha convertido en 3 meses sin suministro de luz, de gas y prácticamente ni de agua, pues se ha convertido en una situación dramática, ¿no? Y entonces ahora sí, ahora todas las mismas televisiones que habían hecho un permanente espectáculo de pornomiseria cuando se acercaban a rodar allí imágenes sobre las condiciones tan demenciales en las que malvive una población que su mayoría es una población migrante, sobre todo de origen musulmana, también de origen eslavo, es decir, de los países del este de Europa, y una parte de población tradicionalmente gitana que ya existía previamente en la zona antes de que el asentamiento creciera tanto, pues esas mismas televisiones que habían hecho espectáculo de pornomiseria constante y también de criminalización constante de la zona, ahora han convertido, porque no queda otra, a la Cañada Real en un espectáculo no ya de pornomiseria, sino de ejemplificación de desigualdad, o de deshumanización, frente a la que, frente a cuyo nuevo lavado de cara de la zona por parte de las conciencias que no duermen bien sabiendo que 20.000 personas pues están ahí literalmente abandonadas a su suerte ante el temporal de nieve y frío, pues frente a ello se alzan voces que a mí personalmente, Manolo, me sacan de quicio, Por que es cada ejemplo, vez que escucho el argumento en una televisión de alguna sí, tertuliana o tertuliano, a saber quién lo ha puesto ahí, aduciendo o trasladando el mensaje de la Comunidad de Madrid y de la Turgí, de que es que el consumo promedio de la zona es 7 veces más elevado que el de cualquier otra zona de España, lo cual supuestamente se justifica en la existencia de plantaciones de marihuana que ilegalmente se conectan a la red eléctrica y provocan que haya un consumo tan exagerado que para frenarlo sea necesario cortar definitivamente todo el suministro de la zona. Vamos a ver. Yo, cada vez que escucho esto, no solamente me dan ganas, mm, incurriendo en el mismo defecto que antes mencionaba, de otorgarle sentimientos y condiciones o cualidades humanas a las cosas, me dan ganas de meter la mano por la televisión y darle un guantazo al que lo dice. Es que me dan ganas de darle un guantazo a los que están alrededor y no le dicen nada a quien sostiene este argumento. Vamos a ver. O sea, si resulta que mi vecino del cuarto consume 80 veces más luz que el resto de la finca, ¿tenemos que pagar el resto de la finca su consumo de luz? mm, ¿A que no? no. ¿Cómo que el promedio es 7 veces mayor en la zona? ¿A mí qué me está contando? Oiga, detecte usted dónde se producen los enganches ilegales, dónde se producen los consumos exagerados, porque técnicamente es posible hacerlo, y penalice, si procede con la garantía que la ley establece, a quien tenga que penalizar, pero no nos haga pagar a justos por pecadores, dejando sin servicio a más de 20.000 personas. Tienen localizadas a unas 4, digamos, ellos llaman empresas industriales, un eufemismo, que se supone que son plantaciones, las tienen localizadas tanto la empresa como el propio ayuntamiento, y no sé si las fuerzas de seguridad del Estado, si lo sabe la empresa, si lo sabe el ayuntamiento, en este caso en Rivas Vacía Madrid, parece, porque es en la zona quinta, hay seis zonas de la Cañada Real,
que pertenecen a diferentes ayuntamientos, sí lo saben, porque no cortan a eso, como tú dices, a esas zonas que están localizadas. Además dicen que los cables están cogidos del propio transformador, que lo tienen todo, pero que están esperando la orden y la protección de las fuerzas de orden público para poder hacerlo. ¿3 meses? ¿3 meses están esperando hacer eso? No, no, 3 meses, no, 3 meses en donde además, Que está cada abierto vez por que Telenor. eran cuestionados por una cuestión de inasistencia social, los responsables públicos de esa asistencia social, que es básicamente la Comunidad de Madrid, de la señora Díaz Ayuso, lo que se contesta es, mira, sé, nosotros hacemos lo que podemos, pero esto es muy delicado y esto es una cuestión de la empresa suministradora. Que luego resulta que la empresa suministradora le pasa la papeleta a la empresa comercializadora, que es Naturgy, ¿no? Que es la que, como no cobra, pues entonces decide que se corte el suministro. Entonces, vamos a ver, Ellos tienen para empezar, argumentaciones para decir que no pueden dar luz a asentamientos ilegales que no tienen cédula de habitabilidad, por lo tanto no le pueden poner un contador y cobrarle la luz. Es su excusa. Pero nadie hace nada porque hay zonas de la Cañada Real y viviendas en la Cañada Real que están debidamente habilitadas con sus cédulas de habitabilidad y que y tienen están luz pagando y la pagan justo por pecadores, y la pagan claro, como otros y otros que no la. Bueno, claro. hay un follón y te lees un montón de No, es un información. follón, pero es un follón que, vamos a ver, Follón es que se permitido le cae, durante meses y años. claro, pero vamos a ver, hay un follón, el corte este de suministro eléctrico no es un corte de suministro eléctrico que haya sucedido siempre. Es decir, es un corte de suministro eléctrico, en concreto el último, este es de más de 3 meses, que se produce en un momento de pandemia, en un momento, De frío. además, donde efectivamente la situación climatológica es históricamente adversa y donde indudablemente hay una serie de razones humanitarias que se elevan al máximo cuando te enteras, principalmente de esta pregunta que en el mes de diciembre planteaba el eurodiputado. Voy a ver si lo podéis ver, porque a los que nos están viendo por Facebook, a ver si hago para que lo veáis. A ver, creo que sí. A ver, ahí me parece que lo vais a ver. Vale. Esto es una reseña de prensa en donde un determinado diario habla de que, o titula que un eurodiputado pide a la Comisión Europea aclarar fondos FEDER para Cañada Real. Manolo, ¿tú sabías que la Comunidad de Madrid había recibido unos fondos desde el año 2014 destinados en parte a garantizar las condiciones dignas de habitabilidad en la Cañada Real y que se tenían que gastar como máximo o sí en el año 2020? Es decir, Eran que la 1.300. Comunidad de Madrid tenía fondos europeos para haber resuelto, donde además expresamente en las condiciones solicitadas y concedidas se mencionaba expresamente la habitabilidad de la Cañada Real. Tenía, por tanto, fondos para haberlo resuelto sin haberlo hecho. Mm. Es decir, a partir de esta noticia, todo lo demás sobra. Porque, mire usted, es que la emergencia humanitaria que se está viviendo ahora mismo en la Cañada Real en pleno invierno de pandemia y de nieves de 60 centímetros de espesor o de 40 centímetros de espesor y con unas temperaturas desplomadas a 7, 10, 12, 13 grados bajo cero se esperan esta semana, indudablemente hace que se tenga que sonrojar y haya que pedir responsabilidades públicas a la Comunidad de Madrid, a la señora Díaz Ayuso en primer lugar, con independencia de que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, exija por carta este domingo a Naturgy el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico en toda la zona, con independencia de que Naturgy tenga el cuajo de decir, no, mire usted, yo los puntos estos que hemos detectado negros que se supone que generan el sobreconsumo insostenible de la zona de manera ilegal, vinculado con el tráfico de drogas o con el cultivo de plantaciones de marihuana, efectivamente, por fin ya, hombre, sí, ya, ahora, ¿no? Los voy a cerrar, pero eso no garantiza el restablecimiento de la zona, haciendo oídos sordos al ministro del ramo, que en este caso es Pablo Iglesias. A ver, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? Es que esto es para pedir responsabilidades penales directamente, tanto a Naturgy como a Endesa Fenosa o la que sea que está detrás de Naturgy, como indudablemente
a la señora Díaz Ayuso y a los responsables de vivienda de la Comunidad de Madrid. Tienen el dinero. No lo han hecho, que están esperando que se les muera uno detrás de otro de frío. Porque vamos a ver lo que pasa esta semana, pero con la caída de temperaturas y teniendo que ser, como siempre, la sociedad civil la que en lo que puede trate de paliar la situación tan absolutamente desesperada de las personas que están viviendo ahí, con mujeres y niños y con personas mayores sin ninguna posibilidad de luz, con problemas de desabastecimiento que ha traído la nevada en materia alimentaria y de desplazamiento, transporte, etcétera, etcétera, que hay que esperar a que se empiecen a morir niños de pura congelación, como si estuviéramos en Siberia. Naturgy ha empezado en el día de ayer a repartir estufas y Estufas. botellas de butano, porque son gas natural a la vez, pertenecen al grupo, y la gente los ha apedreado. Se ha dicho que ellos no quieren ni estufas, ni un... Habían habilitado también un edificio para estos días en la zona y solo ha ido una familia de toda la Cañada Real. Es decir, que no les han dicho que no quieren que les habiliten una residencia temporal para los días de frío, ni quieren estufas de gas para paliar la falta de energía, que lo que quieren es tener luz. Además dicen que quieren pagarla, quieren que les pongan un contador como a otros, que no quieren luz gratis, que no quieren estar enganchados, que no quieren hacer trampas, que no son unos delincuentes. Pero eso lo llevo Claro. diciendo, y es que yo te repito otra vez, llevamos 3 meses con esto. Sí, pero lo que pasa es que ahora la cosa se complica mucho más y yo podría haber hablado de la Cañada Real antes, pero es que lo que ya verdaderamente me ha sacado de mis casillas es leer la pregunta que Miguel Urbán ha Sí. hecho, el eurodiputado de anticapitalistas, perteneciente a Podemos, ha hecho a la Comisión Europea para aclarar la existencia de esos fondos de los que yo no tenía la menor noticia que existieran. Es decir, es que una cosa muy distinta es que sea una cuestión de gestión administrativa y otra cosa distinta es que tú tengas ya expresamente concedido para esa zona unos fondos de emergencia que además se han renovado, pero suprimiendo por parte de la Comunidad de Madrid la mención expresa de destino de esos fondos a la Cañada Real, lo cual demuestra evidentemente el intento de marginalización, incluso de, vamos, de aislamiento al límite de la pobreza, de la marginalidad, porque es que, claro, en el modelo de consumo, donde los ciudadanos no somos ciudadanos, sino que somos consumidores de la política neoliberal del Partido Popular en Madrid, pues indudablemente tener a la Cañada Real tan cerca de la capital de España mancha el nombre de toda la comunidad y mancha el nombre de la capital. Entonces, claro, esta gente, ¿qué es lo que quiere? Que se mueran de frío directamente los niños y las personas mayores que están viviendo allí. Claro, como muchos de ellos pues son marroquíes, o son argelinos, o son de países del este europeo, no hablan casi castellano o con mucha dificultad hablan el castellano, pues entonces no son interlocutores válidos, ¿no? A ver, para mí esto es un salto cualitativo en la exigencia de responsabilidades políticas y a la exigencia de responsabilidades penales a quienes, pudiendo y teniendo los medios para solucionar la situación, no están haciendo absolutamente nada, sino todo lo contrario, para resolverla. Cuando me parece que es muy evidente que la justificación de que haya un consumo que ni siquiera esté individualizado por razones que, desde luego, difícilmente son imputables a la mayoría de la gente que vive allí. Por encima de la media, en promedio, no puede de ninguna manera pasar por encima o justificar las medidas que están adoptándose de inacción, de inactividad, por parte tanto de la suministradora o comercializadora como bueno, pues esto, de lo que hemos dicho, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, Mira, Manolo, pero es que además este tema sí. ya está tan lejos que está tan lejos, digo, que hay también al mismo tiempo unas declaraciones, creo que lo estáis viendo en Sí, pantalla, de otro sí. periódico que quería traer a colación para los que nos veis. Dejar a familias en esta terrible situación es una violación de convenios que España ha ratificado. Este es un relator Y de las esto lo Naciones dice, Unidas. y esto lo dice
el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. Y dice, no, mire usted, esto es consecuencia directa de una guerra política que se vive en torno a la Cañada Real de Madrid, como se vive en todos los ámbitos que tengan que ver con la Comunidad de Madrid. Y con la consecuencia de que se están vulnerando directamente convenios suscritos por España. Convenios que son de obligado cumplimiento. Convenios que tienen que ver, estamos hablando, por ejemplo, que hay 1.812 niños tienen censados y miembros de la minoría gitana afectada por cortes de suministro eléctrico durante estos meses marcados por las bajas temperaturas. Estamos hablando de que se ha abierto un procedimiento especial. España está en proceso de ratificar el protocolo de reclamaciones colectivas de la Carta Social Europea del Consejo de Europa. La Carta Social Europea del Consejo de Europa es una especie como de Carta de Derechos Fundamentales, esto lo explico yo, una especie como de constitución de derechos fundamentales en materia social, que se supone que España debería haber firmado hace muchísimo tiempo porque afectan, entre otras cosas, al mercado de la vivienda en España y en cumplimiento de su propia constitución. Esta Carta Social Europea del Consejo de Europa debería haberse firmado y España está en proceso de ratificar el protocolo de reclamaciones colectivas, es decir, cuando no es un afectado individual el que es perjudicado por políticas públicas o semipúblicas que vulneran sus derechos básicos esenciales, como podría ser el derecho a la luz eléctrica o al agua, y es en su lugar afecta a un colectivo completo, pues por pertenecer a una zona o por pertenecer a una etnia concreta, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece que ya lo de la Cañada Real es insostenible. Es insostenible. Y que Pablo Iglesias, como presidente del gobierno, vicepresidente del gobierno, sí, como parece, su autoridad, aunque sea precisamente esté en la materia del ramo de bienestar social, tiene que ver o comprueba cómo sus cartas o sus presiones desde su vicepresidencia, primero, no son acompañadas con la misma contundencia por parte de la ministra del ramo en materia energética, de transición ecológica y energética, y por otra parte no obtiene la respuesta inmediata que está exigiendo a Naturgy en concreto. Y también a los otros. Hay que dejar, Manolo, a cabo de poner paños calientes, como todo lo que se han estado poniendo hasta ahora, y va a haber que acudir a través de la Fiscalía General del Estado y los procedimientos que el Estado legales que el Estado tiene a exigir responsabilidades penales frente a quien corresponda. Claro, pero es que también ahí, aparte de Iglesias, que es el ministro del ramo, digamos, las competencias están muy repartidas. Están repartidas entre Comunidad Autónoma de Madrid y ayuntamientos. Porque antes hablábamos de los ayuntamientos que afecta la Cañada Real, que tienen ni más ni menos que 15 kilómetros de recorrido, y está Madrid, pero también está Coslada, también está Getafe, Rivas Vacía Madrid. Y quizá los problemas están también en otros ayuntamientos que no son Ayuntamiento de Madrid. Había que hablar más de Comunidad de Madrid, es decir, de señora Ayuso y de ayuntamientos correspondientes. Pero vamos a ver, Manolo, en una actividad sí, regulada, al menos en parte, por el Estado, sí, donde las compañías suministradoras y comercializadoras, para poder ejercer su actividad, necesitan una autorización administrativa del Estado. sí. ¿Tú sí. me quieres decir que si hay una voluntad política decidida y con los instrumentos, con la Fiscalía General del Estado que tiene el gobierno de la nación, el gobierno de España, no puede accionarse de manera inmediata una presión que vaya más allá de las declaraciones públicas o de las cartitas de intenciones, para que, por un lado, las suministradoras monten el pollo en prensa que monten, porque para eso tienen comprada media prensa en España, ¿no? Media, porque al final las eléctricas y los bancos son casi la misma cosa. Entonces, pero no estoy de acuerdo en que sea media prensa, diría que es el 90%. Pues mejor me lo pones, he querido ser diplomático, pero tú ahí metiendo el dedo. Bueno, pues mira, mete más el dedo porque es la realidad, ¿no? Entonces, por mucho que monten una campaña de descrédito, lo que les dé la gana, indudablemente contra esa campaña de descrédito está la evitación objetiva
de muertes. Es decir, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de la temporal de nieve, estamos hablando de recurrir a todos los medios extraordinarios que hagan falta, pues por ejemplo, para abrir convoys de suministros en materia de medicinas, en materia de alimentos, a zonas en donde verdaderamente se van a producir o se están produciendo ya situaciones de falta de provisión. Y esto no es una situación de emergencia, Es una no es una situación de situación emergencia sanitaria. hasta el extremo de que también la ministra Irene Montero ha pedido como alternativa y rápida antes de que la empresa eléctrica o el ayuntamiento o los ayuntamientos o la Comunidad de Madrid decida y se ponga, que mientras tanto la UME, la unidad militar de emergencia, coloque generadores suficientes como para mantener con energía los domicilios, las casas que de momento están sin ella, como situación A mí la utilización del transitoria. ejército, escuchaba ayer me parece que era Rafa Rius, diciendo, uy, la OME déjala estar, aquí en la tertulia de las mañanas, de los lunes, en Radio Clara, decía, uy, la OME déjala estar, anda, déjala estar la OME. A ver, a mí el miedo que me da es que ese tipo de medidas paliativas que teóricamente deberían ser de una temporalidad muy corta y muy excepcionales, como sabemos que funcionan las cosas en España, se conviertan en una situación que de provisional e inmediatísima, pero por muy poco tiempo, se conviertan en situaciones casi que perennes, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente que, oiga, si alguien se está ahogando, mire, lo primero es sacarle del agua y luego ya discutiremos quién tenía que haberle sacado del agua, porque no se le sacó del agua antes, pero lo primero es salvar la vida y Sí. es sacarle del agua. Yo lo entiendo, estoy de acuerdo, pero si hay una intervención de la UME, tiene que quedar muy claro y muy delimitada en el tiempo para que eso no sirva de balón de oxígeno, para que aquellos que están mirando para otro lado, que están pasándole el muerto a otro, la pelota a otro, como viene ocurriendo desde hace tanto tiempo en la Cañada Real, esto pues no puedan permitírselo, porque hay que preguntarse, oye, qué desagradecidos son los vecinos de la Cañada Real, ¿no? Que fíjate, vienen allí a ofrecerles el plato de lentejas y la caridad, porque básicamente lo que se les está haciendo es ofrecerles caridad, y la rechazan, encima muerden la mano que les da de comer. No, mire usted, es que no entiende nada cuando dice esas cosas. ¿Por qué la gente no se va de sus casitas por muy humildes y por muy ninguna cédula de habitabilidad que tenga y por mucho frío que pase dentro de ellas? Primero porque son sus casas, al menos de momento, con derechos o sin derechos legales a estar dentro de ellas, pero son las casas que tienen ocupadas, donde tienen sus pertenencias. Tienen el lógico temor a que si se van, cuando vuelvan, o bien les hayan robado lo poco que tuvieran dentro de la casa, o bien, cuando vuelvan, se la hayan tapiado, precintado, etcétera, etcétera, y no tengan un alojamiento, un lugar donde poder estar. Segundo, porque efectivamente, como muy bien denunciaban algunas organizaciones que trabajan en el terreno, ese polideportivo o ese gimnasio, bueno, ese lugar donde teóricamente se montaron unas camas de urgencia, había que verlo, y con la pandemia que tenemos encima, en esas condiciones, si eso se hubiera llenado, que no ha sido el caso, difícilmente no se hubieran contagiado. Y por último, y creo que esto es lo más importante, porque la mayoría de la gente allí ya ha entendido que esto es una lucha de pura aporafobia. Y como es una lucha de pura aporafobia, aceptar las migajas cuando no solucionan el problema de fondo, que es el derecho a una vivienda digna, precisamente las personas que están en una situación de exclusión total, como son el 95%, más allá de los aprovechados que pueda haber para Río Revuelto, utilizar en la clandestinidad el lugar para realización de actividades ilegales, es por ese mismo motivo que la gente allí está en pie de guerra y no acepta, pues eso, la caridad cristiana de las señoras del lomo y del cáncer que van a repartir comida los domingos, ¿no? Para que nos entendamos que es en el fondo lo que subyace detrás de las medidas que hasta ahora se han propuesto principalmente por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid incluso, ¿no? Bien, dejamos el asunto, aunque volvamos a Dejamos el tener. asunto
pero con la advertencia de que ahora debería haber mimbres suficientes para incluso exigir responsabilidades no solamente políticas, sino penales para aquellos cargos públicos y aquellos cargos de empresas, si no públicas porque son privadas, pero sí que están sometidos en su actividad a una autorización pública para exigirles, digo, esas responsabilidades. Ahora ya hay pie para poder hacerlo, al saberse incluso provocar que la comisión tenga que investigar qué destino se ha dado al dinero que la Comunidad de Madrid recibió desde el año 2014, que tenía hasta el año 2020 para gastarlo con una partida, creo que eran de 35 millones, específicamente para invertir en la Cañada Real, en la adecuación y habilitación de esa zona para convertirlo en viviendas mínimamente dignas y que no se ha utilizado. Así que alguien tendrá que pedir responsabilidades de esto, ¿no? Alguien tendrá que decir, oiga, ¿usted dónde hay, qué ha hecho con el dinero? ¿Y por qué saca de la actualización o prórroga de los fondos FEDER que solicita, justamente ahora sí saca a la Cañada Real de ahí? Porque recordemos que en el año 2014, si yo no estoy equivocado, estaba Manuela Carmena, ¿no? De presidenta, perdón, de presidenta, de alcalde, de alcaldesa de la ciudad de Madrid. Aquí el alcalde de Madrid actual también opina constantemente y aparece en televisión constantemente hablando de la Cañada Real. Entonces, no solamente es un problema de la administración de Díaz Ayuso, que lo es principalmente, Sí, esa que hay que pedirle explicaciones porque es quien tenía que haber ejecutado los fondos FEDER, ¿no? sí, Y pero sobre todo quien toma la decisión de no pedir que se renueven respecto de la Cañada Real, ¿no? pero la zona de la Cañada Real que pertenece a Ayuntamiento de Madrid es la que está ya más urbanizada y tiene la situación más normalizada, entre comillas, que los otros ayuntamientos. Por lo tanto, la pelota está Sí, más en manos de la comunidad que del ayuntamiento sí, de sí, sin Madrid. duda, pero el Hablamos de corte de suministro afecta a toda la Cañada Real. El corte de suministro afecta a todos, ¿eh? Bueno, se corta más en unos sectores que en otros. Hablábamos del sector 6. Bueno, la gente que quiera saber más cosas concretas, específicas, que lleva un tiempo de explicar y que si no se están leyendo y viendo el mapa a la vez, a lo mejor no se entienden. Son 15 kilómetros de cañada. Era una cañada que anteriormente obviamente se utilizaba, por eso tiene ese nombre, para la transhumancia de ganado. Eso hace muchos años que desapareció. El Estado Así es. permitió que allí se asentaran huertos y pequeñas edificaciones para guardar aperos y material de labranza, y esos lugares o esas casitas se han ido convirtiendo en menos huerta y más casas. Eso afecta, como hemos dicho, a más municipios que el de Madrid. Están Coslada, Getafe y Rivas Vacía Madrid. Son 6 sectores de Cañada Real y no todos tienen el mismo problema. Por eso decía yo que más la señora Ayuso que el señor alcalde de Madrid, aunque también colaboré ahí. Bueno, lo dejamos Lo dejamos, sí, porque si no nos comemos el programa. efectivamente. Vamos a ver, me querías contar cosas sobre la pandemia y específicamente centrarnos un poco, o un mucho, o todo en la comunidad o en el País Valenciano, como le quieras llamar. Las cifras más altas, no solo en Valencia o País Valenciano o Comunidad Valenciana, de toda la pandemia desde que empezó, desde que se recogen cifras, desde la anterior, desde marzo, vamos, son las que se han dado en el día de ayer y en toda España y aquí también. Y lo que va a venir, ¿eh? De gente que a partir de ahora empiezan los infectados contagiados y dentro de unos días entrarán en los hospitales. Y después de los hospitales vienen las UCIs. Y después de las UCIs ya vienen los tanatorios. Eso va por etapas, como todos sabemos. Bien. Ha dicho la señora Barceló que es que nos hemos portado mal. Que nos hemos portado mal, empezando por el Black Friday, el Salvemos la Navidad, ahora estamos con la rebaja y nos seguimos portando mal. Es decir, ¿Qué quieres que te diga? que la Yo la crisis- semana pasada, si recuerdas, el martes de la semana pasada, terminábamos el programa precisamente hablando de esto y Mm, decíamos, a ver, ¿qué demonios ha pasado que se nos ha ido de las manos? Que se suponía que en la Comunidad Valenciana, hombre, si no era modélica, tampoco era
de las que peor habían gestionado como comunidad autónoma y como territorio la gestión del virus o del contagio y se nos ha disparado por completo, hemos perdido el control. ¿Qué ha pasado, no? Bueno, pues si toda respuesta es la que acabas de dar tú, Manolo, la que acabas tú de reproducir de la consellera de Sanidad, la señora Barceló, es que entonces vamos mucho peor todavía. Es lo que ha dicho, A es lo ver, que ha dicho. Pues dice, la claro, población, a ver si lo digo bien, ya rozamos los 400 casos por cada 100.000 habitantes, sí, cuando el límite para establecer que estamos en situación de riesgo extremo es 250. sí. Claro, esto da un miedo tremendo. Es No que, son solo los 6.200 positivos registrados, porque luego viene el tema de cómo se cuentan, que si hay acumulación de fechas festivas, etcétera, etcétera. Es que la otra vez no las junté bien y ahora las junto de otra manera y por eso ahora te salen más, etcétera, etcétera. No, no, no. Es que vamos a ver, si la tasa de positividad está en 400 casos por cada 100.000 habitantes o rozando los 400, esto se nos ha descontrolado por completo. Y ante eso, pues he sabido que han pasado toda una serie de cosas durante estas fechas navideñas que son extremadamente contradictorias. Es decir, declaraciones por un lado en el gobierno del botánico, vamos a llamarle así, para que todo el mundo nos entienda, en las que por un lado Podemos y Compromís dicen exigir medidas más duras de confinamiento, incluso de confinamiento domiciliario, si no directamente como el de marzo, muy parecido al de marzo. La posición un poco, bueno, pues cuando estábamos en periodo navideño, un poco de restarle importancia o quitarle hierro, no ser alarmista por parte del Partido Social del PSPV. Por otro lado, mientras de cara a la galería, Mónica Oltra está diciendo que no se puede descartar la posibilidad de pedir al gobierno el confinamiento parcial de la Comunidad Valenciana, manteniendo, por tanto, un discurso prácticamente opuesto al que mantiene Ximo Puig. La administración municipal que dirige Compromís en la ciudad de Valencia organiza una escandalera tremenda con la celebración de una cabalgata de Reyes que da lugar a más de 1.500 personas sin ninguna medida o respetando muy poco las medidas de seguridad, que además va acompañada de otro escándalo del que sabes tú más que yo, relativo a la financiación o a qué empresas de manera casi a dedo se les adjudica por un dineral cuando al mismo tiempo la organización de esa cabalgata, cuando al mismo tiempo se está contando y diciendo que hay que restringir en gastos de iluminación de la ciudad en la campaña navideña porque pues en la situación que estamos atravesando resulta absurdo malgastar dinero para atraer al habitual consumo. Es decir, toda una especie de totum revolutum en el que sale muy mal parado y muy mal fotografiado la dirección política de esta Comunidad Valenciana, aunque sea por vía de alianza entre Compromís y el Partido Socialista con el apoyo de Podemos. Salen muy mal parados y que en medio de esa absoluta contradicción entre lo que digo y lo que hago en particular desde Compromís, resulta que salga la consellera a decir que la culpa la tenemos los valencianos y las valencianas porque es que nos hemos portado mal. Hombre, mire usted, suena más que a chiste. Más que a chiste. No, mire ustedes, o sea, las medidas restrictivas que efectivamente habrá que esperar a comprobar si han tenido alguna influencia o no y si van a servir de parapeto o no, que se adoptaron el día 7 de enero, se tenían que haber adoptado muchísimo antes. Y lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, ya lo hablamos la semana pasada, que salvar la Navidad era la prioridad número 1 desde el punto de vista comercial. Algo que, por cierto, hasta incluso la campaña de verano, ni siquiera el gobierno de la Generalitat afirmó tan taxativamente, sino que por el contrario relativizó bastante el interés de las empresas turísticas y hosteleras
que son tan importantes en territorio de la Comunidad Valenciana y más en la campaña de verano, y aunque se habló tímidamente de tratar de compaginar, y no lo hizo solamente Chimo Puig o Mónica Oltra, también lo hizo el propio Fernando Simón, ¿no? Con aquellas declaraciones de que, bueno, de que, a ver, que sí que había que contener el virus, pero que también había que comer, ¿no? Hablando en definitiva de los intereses turísticos en la costa española de ese verano, pero no se habló tan abiertamente de lo que ahora no sabemos por qué cambió de criterio, si se convirtió explícitamente en una orden de salvar la Navidad. Claro, cuando esto ocurre y las medidas que se tenían que haber acordado antes no se acuerdan, cuando no has dado tiempo a que surtan efecto o comprobar si surten efecto esas medidas del 7 de enero, cuando además estás realizando actuaciones públicas, ya no solo declaraciones, que contradicen completamente la apelación a la responsabilidad de los ciudadanos que estás pidiendo, como la que hemos mencionado de la cabalgata, y cuando, por último, pues resulta que este fin de semana tiene que salir la Generalitat en bloque a hacer una campaña urgente en los medios de comunicación para desmentir con Chimo Puig a la cabeza el supuesto bulo que afirmaba en redes sociales de todas clases que iba a haber un confinamiento domiciliario inmediato, pues oiga, mire usted, yo te tengo que decir, Manolo, que el pasado fin de semana yo llegué a considerar muy seriamente que esa noticia que estaba circulando también en medios de comunicación de que el confinamiento iba a ser inmediato, amparándose en que bueno, yo sabía que no podía ser inmediato en la medida que no tiene facultades la comunidad autónoma legales para pues acordar por sí mismos de manera inmediata un confinamiento domiciliario a cal y canto. Tiene que ver Pero, permiso en o fin, autorización o lo tiene que hacer el gobierno central, ¿no? claro, pero bueno, pero en fin, pero aquí es que somos muy, los mandamases son muy de mano dura cuando no les cuesta nada. Quiero decir, mire usted, ahora que ya no me cuesta nada, porque ya no tengo un juego la campaña de Navidad, ahora sí, ahora ya nos hemos vuelto locos, papá Estado, venga usted si yo no puedo y hágalo usted, ¿no? Entonces, porque yo solo no puedo, pues sabes que luego los tribunales te lo tumban, ¿no? Por falta de competencias, como ya pasó con La Rioja, ya pasó con otros sitios. Entonces, claro, yo te tengo que decir que yo me creí que era que el riesgo era cierto de que efectivamente en el plazo como mucho de una semana, de esta semana que estamos iniciando más o menos ahora, para el fin de semana que viene, sí que no solamente la comunidad valenciana, porque no solamente la comunidad valenciana quien hace sonar tambores de guerra respecto a pedirle esta medida mucho más coercitiva contra los ciudadanos al gobierno, sino también a otros territorios autonómicos que también están en la misma línea. Llegué a creérmelo. Se ha desmentido, pero a mí me suena el típico desmentido de, pero todas las posibilidades están abiertas. Es decir, aquello de, no, no, vamos a ver, confirmamos al entrenador, no, no, tiene toda nuestra confianza y 48 horas después lo han despedido, ¿no? Suena exactamente a eso. Aunque no sea, bueno, tratando de suavizarlo desde el punto de vista de marketing, no, no va a ser un confinamiento como el de marzo, sería limitado a que solo se podrá salir a la calle a hacer cuestiones muy básicas que, al margen de mantener abiertos los colegios, serían básicamente las mismas razones que justificarían el salir a la calle las que teníamos en el mes de marzo, abril y mayo. Es decir, que tampoco, o sea, vamos a ver, que no sé a quién creen que toman por tonto. La única diferencia esencial respecto de aquel confinamiento es el mantenimiento de los colegios y universidades abiertas, que no es moco de pavo, cierto, pero que lo es. Pero que es esa la diferencia. Las demás son básicamente las mismas restricciones. ¿Tú crees, Manolo, que está preparado la sociedad valenciana para un confinamiento de estas características si se llegara a producir? Es decir, que va a ¿Preparado haber a un qué te refieres? seguimiento. Es decir, yo personalmente hago el máximo confinamiento que puedo. Yo personalmente sé de los riesgos que corro y hay mucha gente que lo está haciendo también y que es responsable y que sale a lo estrictamente necesario y no se va a hacer el canelo pues a una cabalgata de Reyes con sus hijos en brazos o a una fiesta que se puede hacer en otro momento o a una comida familiar o de amigotes en un restaurante, cosas de esas.
pero hay gente que sí que O lo a hace. ver la nieve en barracas y hacer Y de dominguero de la nieve, y hacer ¿no? un atasco del carajo, no ver la nieve y pasarse el día. Bueno, es de tontos, ¿no? Pasar el día dentro del Es coche. decir, que hay un considerable grado de responsabilidad Sí, en la social. sociedad Eh, civil, eh, es de cajón, lo vemos todos los días y tristemente es así. mm, Pero descargar toda la responsabilidad de lo que está sucediendo en ese grado de responsabilidad es, desde luego, una falsedad, pero vamos, de libro, y pretende escurrir el bulto respecto de sus responsabilidades por parte de la gestión de la pandemia que se está haciendo desde el gobierno de la Comunidad Valenciana en los últimos meses y muy en particular desde el mes de noviembre, donde había unos resultados medianamente aceptables, se había bajado considerablemente incluso de los 100 de tasa de prevalencia, porque hablamos la semana pasada de cómo estaba de saturación, aunque fuera puntual, el Hospital de la Ribera. sí, Bueno, es que aquello fue puntual. Esto que viene ya con el nivel de contagios tan extremo que estamos teniendo, con el nivel de hospitalizaciones que se van a derivar de ello y que van a crecer de manera exponencial. Estamos en un 35% ¿eh? de camas UCI utilizadas en materia de COVID, con suspensiones ya de operaciones incluso urgentes. sí. Es decir, ya estamos en esa, hemos superado, de hecho, la situación de alarma desde el punto de vista hospitalario y aún no ha llegado lo peor. Por Sí, tanto, vamos a ver, si queremos colocarnos en el nivel de Inglaterra, en el territorio de la Comunidad Valenciana, pues vale, vamos a decir públicamente, venga, vamos a suicidarnos todos. Pero, indudablemente, sin perjuicio de apelar una vez más, como siempre, a la responsabilidad personal, como tú antes hacías, es evidente que aquí hay que empezar a pedirle cuentas públicas mm, de esta gestión a el gobierno del Botánico, porque lo está haciendo rematadamente mal y habría que saber de dónde viene y cómo se ha producido ese cambio de criterio en la gestión respecto a lo que sucedió el pasado verano. Bueno, dentro de lo que cabe el pasado verano, con la afluencia que hubo, con gente viniendo de Madrid, de otras partes de España y de otras partes incluso del mundo, a veranear en las playas algunas de ellas abarrotadas, etcétera, etcétera, dentro de lo que cabe, aunque tuvimos una segunda oleada con la que pagamos las consecuencias, a ver, ahora que estamos en plenos fríos, sabíamos de antemano, desde el principio ya se habló en la primera oleada, de que cuando llegaran los fríos del invierno, evidentemente iba a haber una intensificación de la tasa de contagios. Es decir, que nadie puede decir que es que no estábamos avisados, estábamos avisados de sobra. Y en lugar de extremar las precauciones, incluyendo las precauciones públicas, no ya las individuales de cada uno, en lugar de eso cambiamos la prioridad y lo importante es salvar la campaña de Navidad. sí, sí. Se empezó salvando el Black Friday a partir de la campaña de Navidad y ahora están salvando las rebajas. Y O sí. pues tranquilidad y después nos reñirán otra vez y lo que No, dicen. bueno, no nos rellenan. Es que lo que yo te decía la semana pasada con el Hospital de la Ribera, eso vas tú y se lo cuentas a los familiares del que está tirado en el pasillo del Hospital de la Ribera o del Hospital X que sea, como probablemente sean estampas que vamos a volver a ver, o incluso más agravadas en las próximas semanas aquí en Valencia. Entonces, no, vamos a ver. Que llevan gobernando 5 años ya, que tampoco es que se le puede echar la culpa permanentemente a los equipos municipales o autonómicos anteriores. Ya sabemos que el sistema está montado como está montado, que no se desmonta de un día para otro, todo lo que tú quieras. Pero, a ver, los responsables finales, aunque nos duela decirlo, de la gestión son, en definitiva, si no los nuestros, porque los míos, desde luego, no lo son, y los tuyos seguro que tampoco, Pero Manolo, pero para por lo entenderlo, menos aquellos que son algo más afines, ¿no? sí. Y están demostrando actuar con una irresponsabilidad y con unos criterios totalmente contradictorios respecto de lo que dicen defender
que, hombre, pues duele mucho comprobar que esto sea así, que Sí. nos coloque en esta situación, porque, a ver, nadie quiere que haya un resultado distinto probablemente entre los que nos escuchan en las próximas elecciones autonómicas y municipales, pero indudablemente, si tú le prestas un flaco servicio en la gestión de una cosa tan seria como esta a la ciudadanía, aparte de que das munición a la oposición, estás desgastándote tremendamente ante los ojos incluso de tus propios votantes potenciales. Sí, porque Y yo, esto es algo que parece que nadie tiene en cuenta. pero es que yo esa crítica que acabas de puntualizar tú, le he oído de militantes, ya no de simpatizantes y votantes, sino de militantes de Compromís referidos al señor Galiana y al Ayuntamiento de Valencia, no solo por el hecho de la cabalgata, sino por lo que se ha sabido después de quién ha contratado a quién, dónde trabajaba el señor Galiana, quién es la empresa de autobuses, qué relación tiene él con esa empresa, cómo se dio O el sea, contrato. las puertas giratorias que se han denunciado en toda la vida, Puertas giratorias, no, hablando mal, que yo hablo muy mal, mamoneo. Eso, directamente. claro, Entonces, claro, claro, vamos a ver, tú llegas con la vitola al Ayuntamiento de Valencia o a la comunidad autónoma con la vitola de regeneración democrática, de limpieza frente a la corrupción institucional constante, permanente y que es un cáncer para el país, que nos ha dejado con una deuda multimillonaria a todos los valencianos y valencianas que no podemos pagar ni en 50 años. Y resulta que hace las mismas cosas, si no las mismas, si no al las mías, menos algunas personas de ese entorno, en particular del entorno de Compromís, además, sí, porque esta no es la primera denuncia de corrupción que hay en relación al entorno de Compromís, no al entorno de primeros espadas de Compromís, no necesariamente, pero sí en relación precisamente a la gestión de empresas relacionadas con lo público, tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, principalmente en el entorno de Compromís. La sospecha de una cierta corrupción ya muy oficializada y muy establecida, pues tristemente, yo lo siento decirlo, pero es así, cada vez cobra mayor fuerza y tiene mayor transparencia. Y por tanto, si esto le unimos que cuando estamos hablando de la gestión de la pandemia estamos hablando de cosas muy mayores, pues apague y vámonos, ¿no? Entonces, pues me parece a mí que el cuartel que le damos, porque con el argumento de, bueno, pues estos son de los nuestros, ¿no? Entonces, sí. mejor que estén estos que no los otros, ¿no? Eso es un argumento que se tiene que acabar ya, es decir, eso es un Eso argumento que es un al argumento principio falso. valió los 100 primeros días hasta recuperar, pero ahora ya no. Ahora no vale. Pero que ha habido una reelección, que es que ha habido una reelección, es que están Claro. en segunda Ah, legislatura, ¿eh? sí, 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 sí. Entonces, a ver, ahora ya no me puedes venir con el cuento y de lo que se trata justamente es de que, vamos a ver, mal haremos si nos callamos estas cosas porque son de los nuestros, porque lo que estamos haciendo es que los nuestros acaben no votando a estos y que acaban llegando los otros porque encima les has dado munición Eh, frente a la ciudadanía, ¿no? Es el comentario que teníamos con un colega, precisamente, no voy a decir ya partido, pero de los que normalmente no votan, dice, mire, yo voté las últimas veces con la nariz tapada para echar. Claro, Es decir, claro. voté contra los otros. Pero si siguen así, no los voy a volver a votar. Y entonces pueden pensar estos que han ganado porque todos los suyos se les han votado. Pues a lo mejor no se dan cuenta que han ganado porque mucha gente que se quedaba en casa les ha votado y si siguen así, no les va a volver a votar, ni con la nariz tapada ni de ninguna manera. Y Y es lo con- que luego se llama la desmovilización de la izquierda. claro, claro, claro. Pero si la provocas Pues tú, la desmovilización de la izquierda no se produce por generación espontánea, se ni- produce porque ni- tiene unas causas. pues Y claro, esas causas tienen que ver con la falta de ejemplaridad de los cargos públicos y de cómo actúan cuando llegan al poder y hacen justo lo contrario de lo que dijeron que iban a hacer, ¿no? eso, O muchas cosas contrarias respecto a las que dijeron que iban a hacer, ¿no? En particular en los modos de desempeñarse, ¿no? sí, señor. Entonces, y esto afecta al señor Joan Ribó, todavía cada vez más mayor, cada vez más senil. Yo lo siento mucho decirlo, que luego nos quitará la publicidad institucional aquí. No, pero No, quiero no, decir, dentro de la sana no, crítica, que lo entenderá, pues tiene decisiones como, por ejemplo, el emperramiento con el mantener las fallas. No, en 2021 las fallas se celebrarán tal, cual. O sea, pues oiga, mire usted, ¿usted cree que ahora mismo las fallas son el motivo principal? Yo ya sé que es una cantera de votantes que ustedes tienen que cultivar mucho. y que Ya no lo les van a sabemos. votar. Al final es que no les van a votar.
Claro, pero bueno, ellos Ya. creen que sí, porque están en esa guerra de discutirle la patrimonialización del folclore valenciano al Partido Popular, ¿no? Desde una perspectiva nacionalista. Pero ellos creen que sí. Pero oiga, mire usted, no ande mareando, no ande mareando, hombre, no Es ande que mareando. llevan Si, es que, mucho, si es no que sabemos qué va a pasar el mes que viene, ¿qué digo el mes que viene? La semana que viene, si nos van a volver a confinar definitivamente o no, aunque ahora lo hayan desmentido. bueno. Claro. Has hablado del señor Ribó, yo no quiero meter leña ni hurgar demasiado, pero llevan la ZAL, que prometieron que la ZAL que la iban a recuperar, la ampliación del puerto que no se iba a ampliar y se va a ampliar, la V21 que se ha destrozado Huerta, y llevan muchas seguidas de las que no se esperaba de ellos. Y de ellos digo Claro. conjunto, no solo ya de Compromís, sino de todo el botánico y de toda la nave, si quieres. Entonces, Esto es. esas eran cosas casi fundamentales para mucha gente que digo, bueno, vamos a ver, vamos a votar. Sí, Y pero es que he puesto muchos kilómetros de carril bici. Pues oiga, me parece muy bien. pues eso está muy Es bien, que pero eso, inauguro muchos parques y jardines. Pues oiga, me parece muy bien. Es que es el parque de cabecera. Oiga, me parece muy bien. Pero a ver, es el que, parque de cabecera tela, que va a ser un... claro, Eso tiene mucha oposición de toda la gente que está en movimientos ecologistas, de Perlorta y de movimientos ciudadanos que dicen que eso no es un parque, eso es una estación subterránea con cemento por encima y maceteros de conejos. un jardincito, sí, sí, sí. Jardíncito, que de parque central un carajo. Claro, claro. Fin. Entonces, bueno, pues en esas estamos. Creo que seguir haciendo la vista gorda, porque son de los nuestros, entre comillas, no puede seguir siendo así y no puede salirles gratis. Y no lo digo desde el punto de vista de castigo electoral, lo digo precisamente para evitar el castigo electoral, Que espabilen. empezar a pedir responsabilidades públicas y a señalar claramente aquellas cosas que pues no se están haciendo bien desde el gobierno de la izquierda, el gobierno progresista, entre comillas, ¿no? Para la gente que no lo ve, ¿no? Y ya está, hemos pegado un repaso al Partido Popular y sus políticas en la guerra real, hemos pegado un repaso a todos, en definitiva, aquí en Valencia, y bueno, pues ya se va el tiempo ya, solo falta que Nancy Pelosi y los congresistas demócratas norteamericanos saquen adelante su impeachment urgente en el día de mañana, para luego saber que no lo van a poder aprobar en el Senado, que necesitan 2/3, pero dejarlo congelado para ya un poco después, con el objetivo principal y único, no tanto de conseguir apartarlo a Donald Trump antes del día 20 de la presidencia de Estados Unidos, sino conseguir que no pueda volver a presentarse en 2024, que esa es la estrategia final, ¿no? Bien, pues tenemos que acabar, Carlos. Nos hemos entretenido, nos hemos enzarzado y nos hemos puesto ciegos con... Nada, hemos dicho lo que teníamos que decir, Manolo, porque es que 400 de tasa de positividad sobre 100.000, cuando el riesgo extremo, el límite son 250, es que se nos ha ido el salto a la cabeza. Sí, señor. Hasta la próxima, Carlos. Que vaya bien. Muy bien, pues nada, el martes que viene seguiremos hablando del gobierno. Seguiremos hablando No sabemos de cuál, pero de alguno será. Bien, estamos fuera de la radio ya, Carlos. Muy Eh, bien. me quedan segundos, Pues me quedan segundos para música, no sé. ¿Hay algún tema que conozcas tú que dure 4 o 5 segundos? No, ¿verdad? eso no es un tema, es una ráfaga, ¿no? Pues nos queda para una ráfaga. Pon una ráfaga de flauta de tus nietos. Do, re, mi, fa, sol, así. Ya. Ya. Muy bien. Bueno, pues nada. Aquí seguimos una vez más la semana que viene y esto de los del Donald Trump, que yo te dije, mira, como he estado dando mucho la tabarra con el tema de Trump, eso ya es ya una cosa que es que ya me duele de verdad tener que hablar de esto, pero que no me da más remedio. Sí, Te dije, déjalo para meter una coletilla al final ahí, simplemente pero vale la pena que lo hayamos dicho porque la noticia precisamente de ayer a última hora era que van a presentar el impeachment con la intención, ya no, ellos saben que no les da tiempo le quedan 9 días, claro. le quedan 9 días en la Casa Blanca y eso se la bufa, sino de que no se pueda presentar a futuras elecciones. Y las Y marcarle un poco el paso a Mike Pence, a ver si es Mike Pence el que afloja y admite por la vía de la enmienda 25 la destitución de, que yo pienso que eso no se va a producir, porque no el le problema es que el Partido Republicano está acojonado, están acojonados literalmente, o sea, por eso están tan divididos,
Están acojonados en el sentido de tener miedo de la reacción de los seguidores trumpistas en sus propios territorios, que son los que les han votado. Sí, porque, vamos a ver, es que ahora se han sabido más cosas, ¿no? Como ya tú, que eres un tío informado, sabrás, antes de que han empezado a filtrarse informaciones desde dentro del Congreso, cuando, de los Estados Unidos, del Capitolio, cuando estaban allí reunidos, ¿no? Mm. Cuando se produjo el hecho, pues ya se ha sabido de los gritos de Mike Pence traidor, de que iban buscando a Mike Pence en particular, de que por eso fue Mike Pence el primero que fue eh, Evacuado, escondido escondido, o evacuado, al sí, sótano lo sí, llevaron. escondido, protegido, sacado del edificio Sí. por parte del FBI. Es decir, iban a por Mike Pence y no solo a por Mike Pence. También, claro, por los altos cargos como Nancy Pelosi, pero además también por los senadores republicanos que se habían manifestado públicamente a favor de reconocer el resultado de las elecciones Mm, y de declarar ganador a Joe Biden. mm. Independientemente de que Joe Biden no aporte nada o deje de aportar, que bueno, ya veremos que aporte quién aporta. Hombre, alguna cosa más de las que dijeron ayer en la tertulia aporta. Por ejemplo, la vuelta a los protocolos internacionales en materia de medio ambiente, ¿no? Parece que no, pero es una cosa muy importante de Mm. las que se había salido, ¿no? Sí, sí. La vuelta a las negociaciones con Irán en materia del tratado De no en cuanto a proliferación proliferación nuclear. nuclear, ¿no? Es decir, que hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, Arabia Saudí ha dado un paso muy importante reconociendo a Qatar, que sabes que Qatar había sido la potencia del Golfo Pérsico díscola respecto a la hegemonía de Arabia Saudí y de la monarquía allí, y estos han adelantado dando un paso de reconocimiento diplomático cuyas relaciones habían sido rotas, se había aislado a Qatar acusándole de fomentar el terrorismo, de financiarlo, etcétera, etcétera, para anular cualquier disidencia dentro del Golfo Pérsico, con la anuencia de la política del yerno de Donald Trump en la zona, y esto se ha revertido. Es decir, que cambios va a haber, no sé si mucho mejores o no, pero cambios va a haber. Como sea, lo importante es que, hombre, ahora que se ha confirmado que efectivamente había una intencionalidad violenta, directa, en los asaltantes con unos objetivos concretos. Yo no digo todos los asaltantes, porque probablemente había muchos que Y ni que estaban sabían de informados qué. ni sabían qué se iba a hacer, Sí. pero que había grupos o grupúsculos infiltrados con un objetivo claramente intimidatorio y violento, de incluso se habla, yo soy bastante escéptico con esto, ¿no? De que se pretendía tomar rehenes y llevar secuestradores porque había unos tíos que llevaban esposas, pues hombre, no sé hasta qué punto, teniendo en cuenta el perfil de la gente que iba Mm. allí, realmente está fuera la verdadera intención, ¿no? Me parece que a veces se sacan un poco los pies del tiesto y ahora que se ha abierto la caza de brujas en relación a la muchedumbre, como le llaman en Estados Unidos, la mob, ¿no? Que es un término que se utiliza mucho allí para referirse a los manifestantes aquellos, pues no sé hasta qué punto es que todo vale ya, porque ahora parece que todo vale, ¿no? Probablemente la mayoría de la gente que fue allí no sabía que esto iba a suceder, pero también es verdad que había grupos o grupúsculos claramente preparados, dirigidos con una estrategia, con un plan. Hay, de hecho, grabaciones donde se muestran a algunos personajes que se encontraban ya dentro del edificio, reafirmándose la idea de que existía un plan, incluso felicitándose, diciéndose, ¿ves cómo sigue funcionando el plan? Tal, vamos a seguir con el plan. O sea, algunos tenían unos planes, visto que, por tanto, la gravedad de lo que se pretendía está empezando a aparecer, que era mayor que una mera explosión de indignación popular, equivocada o no, ante la creencia evidentemente inducida y falsa de que los resultados de las elecciones habían sido robados, pues esto deja claro la necesidad de que efectivamente un personaje como Donald Trump ni sus hijos puedan
volverse a presentar para la salud política de cualquier país, ¿no? Yo creo Otra que cosa distinta. a la larga eso le interesa al Partido Republicano. Quizás a corto plazo no lo vean y le resulte difícil tragárselo, porque, como tú has dicho, tienen mucho voto trumpista, más que republicano, pero Trump no es infinito y el trumpismo ha pegado. No, no es infinito, pero se planteaban dos cosas que son muy importantes de comprobar. Una es La legislativa saber correspondía. que supuestamente hay convocada una manifestación, no sé exactamente si se llevará a cabo o no, porque indudablemente para que haya habido el traslado de gente armada de unos estados a otros con total impunidad hasta llegar a Washington, ha tenido que haber una cierta connivencia de ciertas policías estatales, como Mm, mínimo, cosa que ahora ya en esa tolerancia parece que no se va a producir. Las medidas en torno al Congreso, donde se va a proclamar Joe Biden el día 20, se han subido en el nivel de alerta a grados máximos, no solamente con la colocación de vallas, sino también con muchos filtros a muchos kilómetros a la redonda antes, etcétera, etcétera. Pero hay programada una manifestación del mismo corte que la que vimos en el miércoles del asalto al Capitolio, para el día 19, justo el día antes. No sabemos si se va a llevar a cabo. Y por otra parte, el hecho de que Trump quedara amortizado, no solamente políticamente hablando, sino que se va a enfrentar toda su vida ya a los tribunales, aunque yo le digo a todo el mundo que me lo comenta esto, sí, sí, se enfrenta a los tribunales, pero él no está acostumbrado. O sea, él ha estado enfrentado a los tribunales toda la vida, como y- empresario, es verdad, no como y- político. Y y- dudo mucho que Estados Unidos se vaya a permitir tener a un presidente suyo en la cárcel, que sería la primera vez en la historia. Por lo tanto, ese es un coste relativamente bajo, el de la presión de los tribunales o de la Fiscalía General del Estado de Nueva York, que tiene 3 causas pendientes contra Donald Trump previas a su presidencia en 2016. Es un coste relativamente menor. Lo que importa es desarticular políticamente a él y a su herencia. Y para desarticular políticamente a él y a su herencia hay que recordar que en el juego, en los días que quedan, están pendientes algunas incógnitas, como por ejemplo la posibilidad de que se lanzara el postrumpismo, o se perpetuara, mejor dicho, el postrumpismo a través precisamente de su línea familiar directa. Hay 2 hijos suyos que están pugnando por montar, y si no lo consiguen dentro del Partido Republicano, incluso montar su propio partido. Hay que recordar que Donald Trump pretendía, y ya lo había anunciado, montar su propio canal de televisión al margen de la Fox, donde soltar todo lo que Twitter y Facebook no le deja soltar, en cuanto terminara de su legislatura como presidente. Y por tanto, y además hay que comprobar si de aquí al día 20, más allá de esa manifestación supuestamente programada para el día 19, se rompe definitivamente, si no antes del 20, pero sí después, el Partido Republicano, y se escinde en 2, que eso sí que puede ser un fenómeno histórico. Eso es lo Eh, no, no, yo no estaría tan seguro. Va a depender mucho, o sea, de aquí al día 20 no, probablemente no hay tiempo, claro, pero después vamos a ver qué tratamiento se da. Yo creo que el Partido Demócrata no tiene ningún interés en hacer sangre con este tema, y va a tratar de echar tierra sobre el asalto al Capitolio. Sí, va a pedirse responsabilidades, y habrá que si el del bisonte, que si el del despacho de Nancy Pelosi, que si tal, habrá algunas figuras públicas que simbolicen el castigo que la sociedad da a semejantes comportamientos, pero es muy poco probable que el Partido Demócrata esté interesado en rascar a fondo acerca de, por ejemplo, qué connivencias ha habido dentro de los sistemas de seguridad, del Capitolio, del FBI, cómo es que no lo pudieron prevenir, cuando el propio alcaldesa, ya lo contaba yo el martes de la semana pasada aquí, estaba llamando a la Guardia Nacional porque sabían que se iba a liar, y gordísima, y sí, mira si se lió. sí. Entonces, pues toda esa depuración de responsabilidades a mí me resulta muy difícil creer
que al gobierno demócrata Joe Biden le interese entrar en esa dinámica, entre otras cosas porque ellos también tienen muchas cosas que ocultar debajo de las alfombras en esa materia, y que por el contrario lo que se pretenda es utilizar la excusa de que hay que pasar página, que hay que reconciliar a todos los estadounidenses, etcétera, etcétera, para no hacer sangre en el entorno trumpista que ha permitido que esto se produzca. Pero claro, lo más grave de todo esto es que no es tanto que no se depuren las responsabilidades hasta el final, sino que al no hacerlo se lanza un mensaje de continuación o perpetuación de las estructuras racistas, supremacistas y claramente homófobas y machistas que están tan asentadas en puestos de responsabilidad en todos los territorios de los Estados Unidos, que son los que luego resultan en cierto modo representados por estas corrientes trumpistas. Es decir, que el problema de Trump no es Trump. Trump evidentemente azuza mucho y ha demostrado cómo se puede llegar al extremo de esto. Pero el problema está en que Trump tiene unos hijos, Trump tiene un tal Giuliani, Trump tiene un entorno, Trump tiene senadores que en Arizona y gobernadores que en Arizona, en Texas, incluso en Wisconsin, en muchos sitios que están en el norte, en muchos sitios de Estados Unidos, tienen mucho, mucho, mucho poder y van incluso mucho más allá de lo que el propio Trump proponía, ¿no? O propone, ¿no? Y todo eso va a quedar intacto si efectivamente no hay una depuración hasta el fondo de las responsabilidades en el que el Partido Demócrata debería insistir en lugar de echar tierra por encima, que es lo que me temo que más probablemente vaya a suceder. Pero esto no va a evitar que pueda haber o vaya a haber fortísimas tensiones dentro del propio Partido Republicano hasta el punto de poder desgajarse al menos una parte que luego tendrá la trayectoria y el recorrido que pueda tener Es que eso, sobre el argumento de que justamente las posiciones dentro del Partido Republicano han resultado tan extremadamente polarizadas con todo lo que ha sucedido que ahora hay gente que no se baja del burro. Es decir, sí, es que sigue habiendo gente que su discurso en el Partido Republicano, senadores y congresistas, su discurso sigue siendo nos han robado las elecciones. sí, sí, sí. Sí, vale, asaltar al Congreso estuvo mal, pero nos han robado las elecciones y ese discurso no le mueves de ahí. Y el gobierno del demócrata es ilegítimo. Y esto va a crear una ruptura, una tensión gordísima, sin ninguna duda, dentro de quienes no van a poder permitirse salirse de ese discurso, ese guión, que es un discurso puramente trumpista, y de quienes, por el contrario, sí que apuesten por salirse de ese discurso. Y claro, mantener un país medianamente, pues nosotros lo hemos visto en España, porque vamos a ver con el discurso de que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno ilegítimo, ¿no? Es el mismo discurso en realidad. Y esto es algo que Joe Biden va a tener que decidir. Y yo creo que la patata caliente no la tienen en realidad los republicanos, la tiene Biden y el Partido Demócrata va a tener que decidir seriamente qué demonios hago. O desmonto esto de arriba abajo o lo tapo con la excusa que es lo que yo temo que va a suceder, o lo tapo, le doy paso página, mantengo en definitivamente intacto e indemne toda la estructura político-militar o más que político-militar, político-paramilitar que ha dado lugar a acontecimientos como el que se vivió en el Capitolio el miércoles pasado y pues miro para otro lado. Pero claro, si miras para otro lado, pues bueno, pues esto va a crecer más. La De, bola to- va a crecer más de todas y maneras, la, Carlos, al Partido Demócrata, un partido republicano dividido electoralmente le interesaría, me porque interesaría mucho. claro, Pero para eso tendrá que subir la presión, tendrá que pedir cuentas, tendrá que obligar a postularse, a posicionarse muy públicamente, casi que territorio por territorio, a todos los senadores y todos los congresistas republicanos que todavía queden de aquí a las elecciones intermedias de dentro de 2 años. sí, Claro, lo único es que exijan eso, que el propio partido depure al trumpismo, y eso no porque va a pasar porque eso significa partir el partido. pues con un partido republicano partido, el Partido Demócrata se hace el rey del mambo, Así es. porque entonces, Pero en esas están, ¿eh? Los republicanos ellos solitos se han metido con su dejarse secuestrar por el trumpismo, por las bases trumpistas, se ha metido directamente en el hoyo. sí, Así está. Vamos a ver, aquí nadie pensaba que Vox podía acabar teniendo 52 diputados,
desgajándose como en realidad se desgajó o compitiendo electoralmente como compite en el mismo nicho granero de votos que el Partido Popular. Y eso evidentemente es lo que ha dado lugar, entre otras muchas cosas, pero esa es una de las razones principales que ha dado lugar a que el Partido Popular no esté en el gobierno. Pues No hay que engañarse. eso es un buen ejemplo para lo que podía pasar a los republicanos Así es, un así es. un test lo acabas de decir tú, son las próximas legislativas que son dentro de 2 años. Así es. Ahí, Entonces, lo que vaya a hacer el Partido Republicano sobre si se desgajará o no en ese periodo de tiempo va a depender mucho de la presión que meta el gobierno demócrata. Pero la sensación y todos los aires que llegan desde Estados Unidos van a entender que, bueno, que sí que hay que echar a Donald Trump, todo se va a cargar, todo se va a simbolizar en la imagen de Donald Trump, pero que las estructuras que han permitido al Partido Republicano avanzar hasta posiciones totalmente golpistas, que es lo que hemos visto, se van a mantener intactas. Y eso es un peligro de muerte para la sociedad civil norteamericana, un peligro de muerte, porque no basta con descabezarlos, hay que desestructurarlos, porque es que episodios de violencia racista, de violencia policial, vamos, están al cabo de la calle todos los días y van a seguir estándolo precisamente desde la rabia de que cree que ha sido traicionado y que le han robado su país, por lo tanto que se cree legitimado para hacerlo, un día sí y otro también, dentro de la sociedad civil, dentro de las instituciones, incluyendo fiscales, jueces y gobernadores y alcaldes y demás, como dentro, por supuesto, de las organizaciones paramilitares, que son las que, armados hasta los dientes, van a seguir con sus campos de tiro, van a seguir con todas sus actividades como hasta ahora. Es decir, o esa estructura paramilitar real, que recuerda mucho al Ku Klux Klan realmente, porque el Ku Klux Klan era justamente eso. En el Ku Klux Klan había de todo. Había desde el granjero o el mecánico del pueblo hasta el jefe de la policía de la ciudad, hasta el gobernador, hasta el juez, es que estaban todos metidos. Pues es una estructura transversal muy parecida la que en este momento el trumpismo representa, ¿no? Y pues bueno, pues si no lo atajan y juegan a, bueno, yo voy a lo mío y a hacer mi negocio, pues corren el riesgo de que se los acaben comiendo. Ellos verán. En cualquier caso, lo que está claro es que la famosa cuna de la democracia o la democracia más eso del mundo, que era Estados Unidos, se ha llevado un golpe en todos los Un morros. baño de ridículo, se ha llegado a un baño de ridículo Que del que no se va a reponer en décadas. eso La es autoridad moral que correcto. pudiera aparentemente tener como supuesta democracia representativa, absolutamente cuidadosa con los detalles, con las formas, todo muy esas películas que ves en las facultades de Derecho americanas, donde estudian el discurso, el otro, tal. Todo eso ha saltado por los aires con una cabeza de bisonte. Y además con la cantidad de imágenes y Y no con la bandera confederada, no nos olvidemos. eso es, que ha acampado a sus anchas por allá. Y lo ha visto todo el mundo y en todos los sitios y en millones de ciudadanos, ya no solo europeos o que tengan acceso a determinados medios de comunicación, sino que lo ha visto Al mundo entero, al el mundo mundo entero. entero. Entonces, Yo te lo dije el martes pasado, digo, sí, sí, mira que lo que estamos contando lo vais a ver todo, porque todas las televisiones del mundo van a estar mirando allí, o sea, y sí, sí. efectivamente así ha sido. En Bien, fin, Carlos, vale, pues dicho queda y será hasta la semana que viene, ¿de acuerdo? pórtate bien. Sí, yo me voy a esquiar, espérate, que ahora voy a sacar los esquís. ¿Tú has visto Venga, los vídeos de broma de los esquís, tío? deja de Por mitad de Madrid, con el trineo con perros. ya te voy a quitar